Yo fui al hospital pensando que saldría en pocos minutos. No era una emergencia. No era un dolor fuerte. No era nada que, en mi cabeza, justificara preocupación. Pero cuando el médico entró en la sala, cerró la puerta detrás de sí y dijo que necesitábamos actuar ahora, el tiempo pareció desacelerarse. Antes incluso de que explicara cualquier cosa, entendí algo muy simple. Aquello ya no estaba bajo control. Mi nombre es Daniel, tengo 36 años, y hasta ese día siempre me consideré una persona saludable. Nunca fui de enfermarme. Rara vez necesité ir al hospital. Los exámenes, para mí, siempre fueron algo burocrático, casi automático. Los hacía porque tenía que hacerlos, no porque creyera que encontrarían algo. Mi vida era común. Trabajo, cuentas, compromisos, cansancio al final del día. Nada fuera de lo esperado. Me despertaba ya pensando en lo que necesitaba resolver, pasaba el día corriendo y llegaba a casa cansado, como casi todo el mundo. Y, aún cansado, me decía a mí mismo que todo estaba bien. Algunas semanas antes de aquella visita al hospital, empecé a notar cosas pequeñas. Nada dramático. Un cansancio que tardaba más en desaparecer. Una sensación extraña en el cuerpo, como si algo estuviera ligeramente fuera de lugar. A veces, un mareo rápido, que venía y se iba antes incluso de que yo le diera importancia. Lo ignoré. Me dije a mí mismo que era estrés. Falta de sueño. Exceso de trabajo. Al fin y al cabo, ¿quién no se siente así de vez en cuando? Hubo un día en que subí una escalera y necesité detenerme por unos segundos para recuperar el aliento. Me pareció extraño, pero enseguida encontré una explicación. No me estaba ejercitando bien. Nada más. El problema es que esas pequeñas cosas empezaron a repetirse. Aún así, seguí posponiéndolo. Hasta que, en una conversación rápida con alguien de la familia, escuché algo simple. ¿Por qué no te haces un chequeo solo para asegurarte? Eso se quedó en mi cabeza. No por miedo, sino por insistencia. Pedí la cita pensando que sería algo rápido. Un examen de rutina, algunos resultados normales y listo. Un asunto más resuelto. El día de la consulta llegué al hospital tranquilo. Hice el registro, respondí preguntas básicas, me midieron la presión, los latidos. Todo parecía absolutamente normal. El ambiente era calmado. Personas esperando, la televisión encendida con el volumen bajo, pasos resonando en el pasillo. Cuando el médico me llamó, entré en la sala sin ninguna tensión. Expliqué mis síntomas casi con vergüenza, como quien siente que está exagerando. Él escuchó con atención, hizo algunas preguntas y dijo que pediría algunos exámenes simples, solo para descartar posibilidades. Nada en su expresión indicaba preocupación. Mientras esperaba para hacer los exámenes, mi mente estaba lejos de allí. Pensaba en el trabajo, en mensajes que necesitaba responder, en compromisos del resto del día. No me sentía un paciente. Me sentía solo alguien pasando por un procedimiento de rutina. El primer examen fue rápido. El segundo también. Todo seguía dentro de lo esperado. Hasta que, en uno de ellos, el técnico pidió repetirlo. Dijo con naturalidad: «Vamos a hacerlo de nuevo solo para confirmar». Me pareció extraño, pero no me preocupé. Los exámenes se repiten todo el tiempo, pensé. Pero el tiempo empezó a pasar. Y nadie decía nada. Mientras esperaba, noté a dos personas conversando cerca de una computadora. Hablaban en voz baja. Señalaban la pantalla. No parecía una alarma, pero tampoco parecía normal. Era ese tipo de conversación que no ocurre cuando todo está bien. Fue en ese momento cuando sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era dolor. No era pánico. Era una sensación difícil de explicar, como si mi cuerpo hubiera entendido algo antes que mi mente. Poco después, una enfermera se acercó y me pidió que esperara un poco más. Dijo que el médico vendría a hablar conmigo enseguida. Fue allí, en esa espera silenciosa, cuando la tranquilidad empezó a deshacerse. Yo todavía no lo sabía, pero aquel examen simple ya había puesto mi vida en una dirección completamente diferente. Y lo peor, aún estaba por venir. La enfermera me pidió que esperara un poco más. Lo dijo con un tono calmado, casi automático, pero algo en su forma de hablar me hizo prestar atención. No era urgencia explícita, pero tampoco despreocupación. Era neutralidad. Y esa neutralidad empezó a incomodarme. Me senté nuevamente en la silla de la sala de espera, pero ahora el ambiente parecía diferente.
Las mismas personas estaban allí, la televisión seguía encendida, los pasillos tenían el mismo movimiento. Nada había cambiado, excepto yo. Miraba el reloj con más frecuencia que antes. Cada minuto parecía un poco más largo. Intenté volver a usar el celular, responder mensajes, pero mi mente no conseguía concentrarse. Era como si algo me estuviera empujando de vuelta a aquel examen repetido. Mientras esperaba, empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El sonido lejano de un carrito siendo empujado por el pasillo. El bip constante de algún equipo en una sala cercana. Las voces bajas de profesionales conversando entre sí. Todo parecía funcionar en un ritmo propio, independiente de mi creciente ansiedad. En cierto momento, sentí nuevamente aquel mareo leve. Nada fuerte. Nada que me hiciera levantar de la silla. Pero fue suficiente para recordarme el motivo por el cual estaba allí. Respiré hondo, intenté relajarme y me dije a mí mismo que probablemente solo estaban siendo cautelosos. Minutos después, llamaron mi nombre. No fue la técnica. No fue la enfermera. Fue el médico. Entré en la sala intentando mantener una postura tranquila, pero rápidamente noté que el ambiente ya no era el mismo que en la consulta inicial. Él estaba sentado en el escritorio, con algunos papeles e imágenes abiertas en la computadora. Cerró la puerta con cuidado antes de pedirme que me sentara. Ese gesto simple hizo que mi estómago se revolviera. Empezó diciendo que quería revisar algunos resultados conmigo. Hablaba con calma, pero elegía las palabras con cuidado. Dijo que uno de los exámenes había mostrado algo fuera del patrón. Nada concluyente todavía, pero suficiente para justificar nuevas pruebas. Le pregunté si era algo grave. Hizo una pequeña pausa antes de responder. Dijo que aún era temprano para afirmar cualquier cosa, pero que no era algo que pudiera ignorarse. Necesitábamos investigar con más cuidado. Cuanto antes, mejor. En ese instante, entendí que aquella consulta simple se había transformado en algo mayor. Algo que no se resolvería en pocos minutos. Pidió exámenes adicionales y explicó que algunos necesitaban hacerse ese mismo día. Habló de la importancia de no esperar. Dijo que, dependiendo de lo que apareciera, sería mejor estar preparados. Asentí con la cabeza, pero por dentro trataba de ordenar mis pensamientos. Hasta pocas horas antes, estaba resolviendo problemas comunes. Ahora todo giraba en torno a exámenes, resultados y posibilidades que nunca había considerado. Fui enviado a otro sector del hospital. El camino por el pasillo parecía más largo. Las paredes blancas, las luces fuertes, todo parecía excesivamente nítido. Cada paso resonaba más que antes. Mientras esperaba el siguiente examen, empecé a sentir un cansancio diferente. No era solo físico. Era mental. Una sensación de alerta constante, como si mi cuerpo estuviera tratando de decirme algo que aún no comprendía completamente. El siguiente examen tardó más. El profesional explicó el procedimiento, pidió calma y atención. Durante el proceso, noté miradas más atentas, conversaciones rápidas entre el equipo. Nada alarmante, pero diferente de la rutina automática de antes. Cuando terminó, me indicaron que esperara nuevamente. La espera ya no era tranquila. Pensaba en todo lo que había ignorado en las últimas semanas. Pequeñas señales. Pequeños cambios. Cosas que siempre justificaba con cansancio o estrés. Por primera vez consideré seriamente la posibilidad de que mi cuerpo estuviera intentando advertirme algo desde hacía más tiempo. El hospital seguía funcionando a mi alrededor, pero para mí el tiempo parecía suspendido. Yo todavía no sabía exactamente qué estaba pasando. Pero tenía la certeza de una cosa. Aquello ya no era solo un examen de rutina. Y, de algún modo, sentía que la próxima conversación con el médico sería decisiva.